Shalom, distinguidos seminaristas. Somos el Seminario Teológico Beit Midrash. Bienvenido a esta clase de bibliología. Hoy empezaremos con la lección número 1, hablando sobre bibliología, sobre todos los conceptos y una introducción sobre la bibliología. Curso de Teología Pastoral. Aquí estamos juntos en el seminario Beit Midrash en toda Latinoamérica, nuestros hermanos de Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, nuestros hermanos de Argentina, de Centroamérica, Estados Unidos y México. Así que empezamos hoy nuestra lección sobre la bibliología, introducción. Empezamos hoy comprendiendo las, los conceptos de bibliología. El concepto general, la bibliología como una ciencia teológica, ella estudia todo lo que está relacionado al origen, desarrollo, historia, formación de la Biblia, que es la palabra de Dios. La ciencia de la bibliología también ayuda en un sentido muy importante de la comprensión de los hechos de la historia bíblica, del origen de la Biblia. Y como principal asunto es cómo la Biblia llegó hasta nuestros días. El vocablo Biblia no existe en la misma escritura la palabra Biblia, sino que dice la palabra del Señor. Pero esta expresión Biblia viene de un concepto griego biblion, que es colección de libros. Aquella época los biblions fue también eh, surgiu com o vocábulo Bíblia, que em um sentido de la palabra espanhol, se colocou a palavra Bíblia, que em verdade em grego era Bíblia. Então, a Bíblia para nós é livro de los libros ou el libro sagrado de Deus. Podemos utilizar estas expressões para dizer que é a Bíblia. E a expressão também Bíblia foi dada a las escrituras sagradas por un gran hombre llamado Juan Crisóstomo, que vivió, nació en el año 347 y murió en el año 407 de nuestra era cristiana. ¿Ok? En el tercer y cuarto siglo de la era cristiana, él era patriarca de la iglesia de Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto donde sabemos que fue elaborada la Septuaginta entre los años 285 antes de Cristo. En el origen de la Biblia, vamos a considerar que la Biblia es el libro más antiguo de toda la historia. Y estas primeras palabras escritas fueron en piedras por las manos del mismo Dios allá en el monte Sinaí. Y también sabemos que los escritos, ellos ya eran utilizados de forma general desde el periodo de los patriarcas, antes de Moisés, y era utilizado como un manual que era conocido antes de Moisés, y no era en sí un manual, un contenido religioso, eran escrituras en todos los aspectos generales. Y hoy nosotros comprendemos que las escrituras sagradas que hoy tenemos es considerada como Biblia, la palabra de Dios. En cuanto a la división de, de la Biblia, ella está dividida en la Biblia que nosotros usamos. No digo la Biblia hebrea, la que se utiliza en Israel, sino la Biblia Reina Valera, la que hoy las iglesias cristianas utilizan. Ella está dividida en 66 libros, de los cuales están divididos en capítulos y en versículos. Las divisiones de la Biblia por capítulos que usamos hoy, ella fue desarrollada por un hombre llamado Stephen Langton. Él era un clérigo arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, y él hizo ese trabajo desde el año 1000.
227 de nuestra era cristiana. También consideramos en la Biblia Reina Valera el Antiguo Testamento que tenemos hoy, que son 39 libros, está compuesto de 929 capítulos y el Nuevo Testamento 260 capítulos, totalizando en toda la Biblia un total de 1189 capítulos. Y en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto al concepto de versículos, el Antiguo Testamento tiene 23.214 versículos y el Nuevo Testamento tiene 7.959 versículos, totalizando en toda la Biblia 31.173 versículos en toda la Biblia. Aquí mostramos la foto de Stephen Langton, que fue el hombre que empezó a trabajar con esa división de capítulos y versículos de la Biblia. También aquí, en cuanto a la división de capítulos y versículos, fue publicado la primera Biblia con esta división de versículos y capítulos en el año 1555 por Robert Stephen. Esta fue conocida como la Vulgata Latina, que fue una Biblia traducida del griego al idioma latín. Consideramos también aquí el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conocido como Tanar en Israel, estoy hablando de la Biblia hebrea, es conocida como Tanar, que la Biblia que utilizamos en el Antiguo Testamento eh, está dividida en 4 partes, las cuales son ley, historia, poesía y profecía. ¿Ok? Vuelvo a repetir, los 4 importantes divisiones del Tanaj es ley, historia, poesía y profecía. La ley se trata del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés. La historia se trata de los libros históricos de la Biblia. La profecía se trata de lo que nosotros conocemos como todos los libros poéticos y la profecía, todos los libros que son libros proféticos. En la ley equivale los 5 primeros libros de la Biblia, ya sabemos que son los primeros libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. Historia comienza desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, en total 17 libros. La poesía son 5 libros, desde el libro de Job hasta el libro de Cantares de Salomón. La profecía empieza desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías. En total son 17 libros, de los cuales en la Biblia Reina Valera 5 libros son de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Muy bien, aquí está la división de la Biblia en el Antiguo Testamento: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Es así como está nuestra Biblia Reina Valera. En cuanto a la división del Antiguo Testamento, el libro de Pentateuco son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. La división de los libros que conocemos como históricos son libro de Josué, Jueces, Ruth, primero libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primera Crónicas, segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En cuanto a la división de los libros poéticos, el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Los profetas menores son, perdón, profetas mayores. En este caso aquí está equivocada esta palabra que está aquí, fue un error gráfico, le pedimos disculpas. Profetas mayores, libro de Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Y aquí vienen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total, 12 libros. La división del Nuevo Testamento está de la siguiente manera, considerando aquí que nosotros también decimos al Nuevo Testamento en hebreo, Brit Hadashah, también conocido como Kitivei HaTalmidim Rishonim, que significa el nuevo pacto y escrito de los primeros discípulos. Este primero, el libro del Nuevo, perdón, la división del Nuevo Testamento está dividida en 4 partes, las cuales son biografía, historia, doctrina y profecía. ¿De qué se trata la biografía? La biografía se trata de los 4 evangelios que relatan la historia de la vida de Jesús. 3 de estos evangelios forman un paralelismo de la vida y ministerio de Jesús, y son llamados evangelios sinópticos porque son idénticos los 3 primeros. Sin embargo, el último es el evangelio de Juan, que es diferente de los demás. Entonces, los evangelios sinópticos son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y el último evangelio es el evangelio de Juan, que es totalmente independiente de los demás evangelios. La división del Antiguo, del Nuevo Testamento está en historia. Perdónenme siempre aquí algunos errores ortográficos. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Historia. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero hablamos de biografía. Y en cuanto a doctrinas, estamos hablando de las cartas, las epístolas, desde Romanos hasta Judas. Estas cartas nos muestran las enseñanzas de los apóstoles y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Después viene la profecía, que se trata del libro de Apocalipsis. Eso es en cuanto a la división del Nuevo Testamento. Aquí está biografía para hacer una recordar un repaso de lo que hemos aprendido, biografía, historia, doctrina, profecía. La biografía son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cuanto a historia, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a la doctrina, son las epístolas de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. En cuanto a la profecía de lo que es la división del Nuevo Testamento, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Aquí yo les dejo una tabla de los libros de la Biblia que es muy importante considerar en cuanto al contexto de las abreviaturas. En este caso, aquí en su libro que nosotros hemos enviado, que es un libro en PDF, está esta tabla de los libros, abreviaturas, números de capítulos y números de versículos. Por ejemplo, aquí el libro de Génesis, su abreviatura es una G y una N. Este libro tiene 50 capítulos y 1533 versículos. Si nosotros vamos al libro de Ruth, aquí encontramos la abreviatura de Ruth, que es RT, 4 capítulos y 85 versículos. Usted va a encontrar esta tabla en su libro en PDF de la materia bibliología. De igual manera está en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aquí, libro de San Mateo, abreviatura MT, número de capítulos 28, versículos 1071 versículos tiene el libro de Mateos, y así están todos los libros del Nuevo Testamento con lo que nosotros estamos indicando que son las divisiones de esta parte de la Biblia, y también los libros con sus abreviaturas, capítulos y versículos.
El valor espiritual de la Biblia. Consideramos que la Biblia como un cuerpo físico, o sea, nosotros entendemos que como seres humanos tenemos un cuerpo que necesitamos un alimento espiritual, nuestro cuerpo espiritual y alma necesita de un alimento espiritual. ¿Y cuál es este alimento? Este alimento para nosotros es la Biblia como un alimento espiritual para nosotros. Jesús mismo, ele reafirmou en la palabra del Padre delante de Satanás en Mateus 4:4, que ele dijo delante de Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, este alimento para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios y que nos ayuda a mantenernos siempre alimentados, firmes y fuertes para enfrentar todas las luchas y batallas espirituales de la vida. La Biblia también como alimento, ella es conocida como miel, es conocida como leche. Nosotros vamos a encontrar estos textos en Salmos 119 y 103. Encontramos estos textos en Hebreos 5, 13 y 14 también. Y la Biblia como guía, porque la Biblia nos guía, nos muestra el camino. Entonces, el diccionario teológico dice que la guía, diccionario literario, dice que la guía significa un tratado en que se dan normas para encaminar y dirigir las cosas espirituales. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros vemos la afirmativa del concepto de esta palabra, pues la Biblia encontramos las indicaciones que Dios nos da para alcanzar la vida eterna. Y eso está en el Evangelio de Juan 14:6. ¿Cuáles fueron las condiciones que la Biblia fueron escritas, las condiciones y las circunstancias? La Biblia como un libro, el libro más antiguo del mundo, de todo el mundo, eh, las condiciones y las circunstancias son que Dios permitió que su palabra fuese escrita en estas condiciones y circunstancias adversas de la vida. Fueron en diferentes épocas también. Y Dios tiene el control de todo en sus manos para hacer este gran milagro de la formación de la Biblia. La Biblia fue escrita en diferentes lugares, como en la ciudad, como en el campo, como en los palacios, en la cárcel, en el desierto, en una isla y tantos lugares, ¿no?, que podemos poder nombrar. Por ejemplo, David, el rey David, escribió el Salmo 24 cuando él traía el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén. El rey Salomón, él escribió sus libros en su palacio cuando él estaba reinando. El profeta Josué escribió su libro después de las grandes batallas que él enfrentaba, pero una cosa es muy importante, toda la Biblia podemos notar que tiene un mensaje unánime, no importando los lugares donde los escritores de la Biblia la han escrito. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? El tema principal de la Biblia es Jesucristo, el, y este es el gran propósito de Dios a través de su palabra. Eso significa decir, como su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, el tema principal que encontramos desde Génesis a Apocalipsis habla de la persona de Jesucristo en todos los aspectos. Por ejemplo, en las tipologías de la simiente de la mujer, ahí está Jesús, tipologías de Abel. Abel representa a Jesucristo. Cuando hablamos del arca de Noé, hablamos de Jesucristo. Cuando hablamos de todo lo que está relacionando el arca del pacto, está hablando de Jesucristo. Estamos hablando del pan de la mesa de la propiciación, aquele pan é Jesucristo. Hablamos de los profetas, hablamos del rey David. Rey David es el rey y representa a Jesucristo como rey eterno que reinará para siempre. Entonces,
Todos los temas llevan a la persona de Jesús. Todo lo que está en la Biblia en relación a la salvación, a los planes de Dios para la vida de la humanidad, todo relaciona a la persona de Jesús. Y aquí terminamos esta primera parte de nuestro tema de bibliología, deseando a usted, querido estudiante en todo el mundo, que ustedes aprovechen esta parte importante para poder aprender más. Usted puede repasar todo lo que nosotros hemos enseñado aquí y le va a servir de mucho para que usted enseñe a los demás también todo lo que han aprendido. Que el Señor te bendiga grandemente y estaremos en nuestra segunda lección. Shalom para todos.